Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Escuela para Padres que ha organizado la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y el Centro de Orientación Educativa de la UNAM. Hoy terminamos este primer ciclo de Escuela para Padres que hemos estado presentando para ustedes durante este mes de junio y bueno, pues vamos a tener un tema de lujo para cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias de Escuela para Padres. Hoy vamos a presentar el tema Enfrentando mis miedos con la maestra Elizabeth Montaño, a quien doy la más cordial bienvenida y el gusto de que esté con nosotros cerrando este ciclo de conferencias que, bueno, pues ha sido muy participativo por parte de ustedes y agradecemos mucho el que esté acompañándonos y nuevamente en esta transmisión. Bienvenida, maestra Elizabeth Montaño, bienvenida a este cierre del ciclo de Escuela para Padres. Gracias, Marina. Buenos días. Y bueno, pues vamos a iniciar, maestra Elizabeth Montaño, ¿qué le parece? Vamos a cerrar con broche de oro este tema de enfrentando mis miedos, muy importante para, para esta época. Así es. Pues buenos días a todos. Espero se encuentren bien, al igual que su familia. Bueno, este tema, como dices, Marina, pues está presente en este momento. Hay muchos miedos, ya vamos a hablar de ellos. Y si gustas, comenzamos. Vamos a comenzar, maestra, nos va usted a compartir su página para que, bueno, pues vayamos viendo esta presentación. ¿Qué le parece? Nosotros aquí vamos a esperar a que usted vaya preparando esta presentación y para que, bueno, pues todos nuestros internautas pues vayan siguiendo esta presentación. Así es, ya aparece la primera. Perfecto, muy bien, aquí ya la tenemos. Sí. Muy bien. Pues como ustedes podrán ver, en este estudio de la psicología, de la orientación, pues esto de enfrentar mis miedos es un tema muy importante, lo vemos con nuestros alumnos, nuestros jóvenes que vienen a pedirnos atención y bueno, los miedos son del día con día. Ahora bien, es importante saber que todas las personas en alguna etapa de la vida tenemos miedo. Miedo de cosas del pasado, miedo de cosas del presente, miedo de cosas del futuro. Y en estas diferentes etapas de nuestra vida, recordemos, papás y todas las personas que nos estén escuchando, que pues, no sé, en la infancia, por ejemplo, recuerden un poquito, quisiera iniciar con esa pregunta, ¿cuáles eran sus miedos? ¿A qué le tenían miedo? Por ejemplo, puedo ponerme yo en el recuerdo, en mi infancia había miedos como miedo al viejo del costal, ¿no? Que era una amenaza de que va a venir por ti si no te portas bien, o miedo a la oscuridad, o miedo a que te pongan en vergüenza porque te regañan en frente de tus amiguitos, qué sé yo, varios miedos que en la infancia podíamos tener y así en la adolescencia, ¿verdad? Que ahí van cambiando, puesto que en la adolescencia pues estábamos más en la etapa de querer pertenecer, de tener amistades, amigos, de tener compañeros y maestros, ir a la escuela, la familia, los hermanos y pues diferentes miedos que podían surgir en la adolescencia, muy importantes. También a veces inicia la primera vez que se tiene novio, entonces todos estos miedos a no ser aceptado, a que el novio o a quien tú quieres no se fije en ti, a que igual te ridiculicen en clases, a que recibas bullying, etcétera. Y así en la juventud y así en la adultez, y bueno, los miedos van a estar hasta el día de nuestra muerte. Es importante que vayan recordando y la pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? Y bueno, si gustas ir escribiendo en el chat, vamos a ir viendo que hay diferentes miedos. Ok, aquí se me fue un poquito esto, pero vamos, ok. No sé por qué no le puedo cambiar, pero Uh -huh. ahorita veo, ok. No, me salgo.
Aquí tengo yo tu diapositiva número. Ajá, a ver, Ujú, permítame un segundito. Entonces, vuelvo a repetir. ujú. Y no, me salgo, pero a ver, déjame ver qué está pasando. Ah, ok, ya me di cuenta. En este instante lo arreglamos. Ok, ahí ya, mira. Sí. Ah, ok, ahí ya. Ok. Ah, no. Mm, mm. Aquí la tengo yo, el miedo amigo o enemigo. Así es. Sí, Entonces, ok. muy bien. Ya también acá ya lo tengo aquí. El Ah, perfecto. miedo, amigo, enemigo. Ok, disculpe. Bueno, estas cuestiones técnicas cabe mencionar que estamos aprendiendo a usar toda la tecnología y bueno, de repente falla como lo es, ¿no? Ok, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo ha sido para ti el miedo? ¿Tu amigo? Porque te acompaña, depende en la etapa en la que te encuentres, si somos los papás, si somos los jóvenes, los adolescentes, hasta los niños. Te acompaña este miedo, digamos, para hacer un examen, para ir a pedir trabajo, te acompaña cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia y haces un buen manejo de este miedo, tienes un buen conocimiento de ti mismo, respondes asertivamente y tienes una respuesta favorable para avanzar, para tu crecimiento. Pero también está esta parte donde si en algún momento lo has considerado como un enemigo porque te detiene, te frena, no te permite avanzar, porque es un miedo que te ha seguido en la vida, te ha frenado. ¿Cómo ha sido para ti el miedo? ¿Sí? Y bueno, aquí hay una frase en esta imagen donde dice, cuando Caperucita soltó sus miedos, se dio cuenta que el lobo era parte de ella. Esto es una buena frase porque nos está hablando de que muchas ocasiones el miedo pues es más parte de nosotros, de lo que imaginamos, de lo que aprendimos, como por ejemplo el miedo a las arañas, ¿no? ¿Quién nos enseñó o cuándo nos modelaron y vimos que había que temerle a las arañas? Cuando pues somos para ellas un monstruo, ¿no? Porque somos enormes y ellas son pequeñitas, por ejemplo. Pero lo aprendimos. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para entender un poquito más? Bueno, el miedo, como muchas otras emociones, es parte del ser humano. Y no podemos evitar tener miedo en diferentes ocasiones. Se manifiesta ante diferentes situaciones, algunas que podemos considerar de riesgo o de peligro, y pues muchas son reales, ¿no? Más ahorita en lo que estamos viviendo, pero también puede haber miedos de la fantasía, del imaginario, de miedos que si son del pasado, del futuro, pues ya no existen o hasta en el mismo presente podemos estar trayendo esos miedos que pues son más de lo que nos alimentamos por pensamientos, creencias, ideas, que reales porque nos estén sucediendo en el presente. Nos exige entonces una respuesta. Si es de tipo amenazante, pues una respuesta defensiva o una respuesta de quitarnos, de huir, porque su principal función es mantenernos con vida, preservar, conservar, como un instinto de conservación, pues es esto de la sobrevivencia. Entonces es su principal función, es nuestra alarma, es nuestra alerta, es nuestro foquito rojo que nos va a estar avisando cómo estamos recibiendo del ambiente las situaciones, si de tipo amenazante o simplemente si podemos distinguir de qué otro tipo son, porque a veces podremos decir, bueno, sé que es un pensamiento, es algo que me estoy imaginando, no me está sucediendo en el aquí, en el ahora, ¿sí? Entonces el miedo nos brinda información y pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, bueno, recibimos, como ya comentaba, el estímulo externo o interno, pero lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí misma, a mí mismo.
Si yo me conozco y yo sé que tengo miedos de la infancia que me traigo al presente, a lo mejor no ya el miedo al coco, ¿verdad? Pero sí a lo mejor miedo al ridículo, la vergüenza, miedo a exponerme, miedo a avanzar, a intentar, porque aprendí o modelé que pues a través de regaño, a través de crítica o de burla, no podía yo hacer diferentes cosas porque tenía miedo a que pues me vieran como incapaz o se burlaran de mí. Entonces, si yo sé que hoy día me estoy enfrentando a situaciones en las que no avanzo o a las que no puedo enfrentarme porque me siento incapaz, bueno, pues tengo que recordar de dónde surgió, cuál fue el origen de que hoy día yo tenga esos mismos miedos, a veces miedo a la autoridad, y miedo a diferentes aspectos en los que me puedo dar cuenta en mi presente según yo responda ante las situaciones que se me van presentando. Si yo reconozco estos miedos, puedo también reconocer mis capacidades, puedo evaluar hasta donde yo pueda enfrentar y pues voy a ir viendo opciones y voy a ir buscando la forma de tomar esas decisiones y actuar. Actuar para brincarle, para crecer, para desarrollarme. Ahora bien, si yo puedo hacer eso, también puedo reconocer los miedos de mis hijos, puedo reconocer los miedos de mis amigos, de las personas con las que me rodeo, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia y puedo tener esta posibilidad de empatizar, de que la empatía me permita entender a otro ser humano en sus propios miedos, que muchas ocasiones podemos coincidir en ellos y en otras pues van a diferir. Entonces, bueno, a través de este autoconocimiento debo de ir viendo que voy a tener reacciones físicas, reacciones mentales y bueno, van a surgir aparte de esta emoción del miedo, algunas otras emociones relacionadas. Entonces, bueno, cuando yo puedo estar conmigo, escucharme, poner atención a este miedo, puedo ir distinguiendo si este miedo es real, este miedo a una situación objetivamente peligrosa, de factores que puedo palpar en mi presente, en mi aquí, en mi ahora, y estar viendo y apreciando qué tanto es el peligro en el que puedo estar. Hay unas imágenes que se ven ahí, por ejemplo, inundaciones, fuego forestal, el terremoto, por ejemplo, que es más cercano a muchos de nosotros en la Ciudad de México, donde pues recordemos qué hicimos, qué nos dio miedo durante y posterior, cómo respondimos, cómo actuamos. Pero también hoy día tenemos algo que es muy real, que es la pandemia, que es esta enfermedad, este contagio tan fácil de este virus y que cómo estamos respondiendo ante esto, qué miedos están surgiendo y bueno, es muy real. Ya cosas como más de la vida cotidiana, que son miedos del tiempo, como miedo a ser víctima de un asalto, miedo a ser víctima de un secuestro, y a través de la experiencia, pues hay diferentes miedos que podemos tener. Pero bueno, ¿cómo sabemos que tenemos miedo? Ya decíamos, hay reacciones físicas que nos hacen ver pues que hay miedo. Por ejemplo, ustedes acuérdense de algún miedo y qué reacciones físicas ustedes ubican, tuvieron en ese momento. Por ejemplo, el ritmo cardíaco se acelera, ¿no? Entonces, la respiración también puede ser que la privemos o puede ser que sea más rápida porque se altera. En algunos puede ser que se pongan chinitos de la piel, ¿no? Que el vellito se erice o que el timbre de la voz cambie. Depende del miedo, ¿verdad? Al que estemos expuestos, pero bueno, vamos a pensar que vamos en una calle ya en la noche y ya está oscuro y vamos caminando solitas o solitos y pensamos, por allá se ve alguien, ¿no? ¿Y qué tal si es un maleante, ¿no? No sé, vaya a querer hacerme daño, asaltarme.
bueno, pues entonces yo estoy viendo que puedo estar en peligro y pueden empezar a surgir estas reacciones. Tal vez abro hasta más mis ojos porque quiero ver si realmente es una persona la que está por ahí, y ver qué tipo a lo mejor de persona puedo ubicar que es. Puede ser que si ya llego a más, el cuerpo empiece a temblar, y empiezo a notarlo. Ya si es, dice aquí que se escape un grito, bueno, esto es cuando ya de plano alguien nos asusta o no sé, a lo mejor es un accidente o etcétera, y se nos puede escapar un grito. Obviamente aumenta la adrenalina, ¿sí? Hay también sudor, tensión en el cuerpo, nerviosismo, hay quien se puede poner pálido, hay quien puede tener náuseas. Pues el ejemplo es, digamos, nuestros chicos, adolescentes o jóvenes cuando van a exponer en clase, es un buen ejemplo porque recuerdo alumnos que comentan este miedo a dar la clase o a dar su exposición ante el público, ante sus compañeritos. Y bueno, pues hay este miedo a la crítica, miedo a que se olvide, miedo a que se ponga la mente en blanco y puede haber hasta esta sensación de náusea, este bloqueo, ¿no? De, híjole, ya me bloqueé, no me acuerdo y pues todo esto, entrar en pánico hasta paralizarnos. Y habrá cosas que, bueno, hasta terror nos puedan causar. Es importante saber que todo esto pues nos puede llevar a un infarto o hasta la muerte. Estas reacciones físicas, pues, que comenté anteriormente, pueden ser más visibles, las podemos notar, pero también hay reacciones físicas internas, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas están funcionando en el momento? Se activan cuando tenemos esta emoción. Bueno, el sistema nervioso central, participa el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, el hipotálamo, el sistema límbico, la amígdala. Son estos sistemas que se activan entre hormonas que se generan, como ya dije, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, los gluticorde, se me va esa palabra, pero bueno, en sí una serie de hormonas que se van generando. Pero también tenemos estos miedos imaginarios que, pues también, aunque sean imaginarios, cada uno los vamos a sentir como si fuera en el presente, porque pueden ser del pasado, pueden ser del futuro, como ya habíamos comentado, de nuestra subjetividad, que puede estar influyendo lo que aprendimos, nuestras creencias, nuestros pensamientos catastróficos al futuro y experiencias desagradables que tuvimos en el pasado. Por decir, podemos pensar en un ejemplo como, pues en la infancia me mordió un perro y bueno, tal vez ahora en la actualidad ya no soy un niño, ya no soy una niña, pero sigo teniendo miedo a los perros. Y tal vez si veo un perro que ni siquiera está muy cerca, ni siquiera lo veo que esté ladrando o que esté agresivo, y solo de verlo de lejos vuelvo a sentir ese miedo, como si fuera yo a estar en peligro de nuevo como lo estuve en ese momento de vida. Esto va a hacer que estos miedos pues no sean una experiencia grata, y seguramente algunos miedos pues van a ser muy particulares, pero otros van a coincidir con algunos de los demás. Bueno, algunos ejemplos de estos miedos imaginarios, y más que nada imaginarios porque, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre es el estar pensando en qué va a pasar, eh, no tener esa seguridad, no tener esa confianza de qué va a pasar, ¿sí? Entonces, igual ese miedo a revivir alguna experiencia pasada, ya dijimos que puede haber de toda índole de experiencias desagradables, pues hasta de abusos, ¿verdad? Físicos, psicológicos, eh, pues violencia en la escuela, o simplemente experiencias con las amistades, si pasamos el examen, si no, diferentes experiencias en los jóvenes, pero ya también como papás, pues experiencias y miedos a través de los hijos,
qué les puede pasar, de lo que no queremos que les pase, miedo de nuestros padres, miedo hacia nuestros hermanos. Y pues en este momento de vida, pues miedo a que se enfermen, a que se contagien, que se pongan graves, que no salgan de esto, que no salgamos de esto o nuestros hijos. Pero bueno, todos también podemos tener en algún momento miedo a la soledad, miedo al cambio. A muchos el cambio les puede causar miedo a lo desconocido y bueno, esto puede generarles, como ya decía, pues varios cambios internos y externos. Miedo a la oscuridad, bueno, pues ya hablando de miedos que a lo mejor algunos no tienen ya y otros sí, depende de la etapa de vida, pero bueno, también miedo a quedarse sin trabajo y esto, bueno, puede ser ahora los papás y es una preocupación real, pero también si no estamos en esa situación, sabemos que nuestro trabajo, pues hay cierta seguridad porque, bueno, algunos pudieron tener desafortunadamente que les bajaran las horas, el sueldo, y algunos pues es real que perdieron su trabajo o están por perderlo, pero habrá otros que solo estamos pensando, algunos otros que solo están imaginando qué va a pasar, qué tal si pierdo el trabajo, qué tal si empiezan a despedir. Y es una cuestión de estar bien si piense, cuestiones que pues no nos llevan a nada porque, bueno, son de la imaginación, miedo al fracaso, ¿no? Miedo a no cumplir las expectativas de los demás. A veces estar al pendiente, aprendimos mucho a estar afuera de nosotros, estar esperando a cumplir lo que los demás piensan que debemos hacer. Los mismos papás a veces estamos en ese deber ser y creemos y queremos que los hijos pues cumplan, ¿no? Con lo escolar, cumplan con la carrera, cumplan después con el trabajo, con sus obligaciones de la casa y que se hagan responsables. Y bueno, entonces también esta parte de los jóvenes que también tienen sus propias expectativas y a veces pues son de ellos, a veces no, pero bueno, a veces causa problemas en nuestro actuar, en nuestra toma de decisiones y en nuestros sentimientos. Miedo al ridículo, que ya habíamos comentado, que también nos obstaculiza muchas veces enfrentar, pues esto, una exposición o hablar o comentar mi sentimiento, lo que me está pasando, por ese miedo a la crítica, a que me juzguen, a decepcionar. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que al final son más de lo que esperamos, de cómo nos vean los demás, el deseo de cómo queremos ser reconocidos, ser valorados, ser queridos por los demás, ser aceptados y pues le vamos dando como mucha importancia a estos miedos. Miedo a no regresar a la normalidad, bueno, esto también a propósito del momento en que estamos viviendo. Entonces, bueno, estos miedos los vamos a ir alimentando a través de estos pensamientos distorsionados, de estos pensamientos negativos que van a incrementar la intensidad, que muchas veces no nos van a permitir dimensionar adecuadamente la magnitud del miedo que tenemos, sino lo vamos a exagerar porque alimentándolo con este tipo de pensamientos como me voy a contagiar, a pesar de que llevo las medidas de precaución, a pesar de que no salgo de casa, o si tengo que salir, bueno, llevo todas las precauciones, he hecho caso en tener todas las previsiones que sean necesarias cuando salgo, cuando regreso, y con todo y todo puedo estar pensando todo el tiempo, pues me voy a contagiar y me voy a contagiar. Y aunque nos han dicho que al final puede ser que todos nos contagiemos o es un hecho que es un virus que todos en algún momento vamos a adquirir, el estar pensándolo todo el tiempo pues no me ayuda, solo me hace estar ocupando tiempo, espacio en mi mente, generando más emociones que no me ayudan a tomar buenas decisiones, que no me ayudan a actuar asertivamente o pertinentemente.
Y si yo como padre, como madre, pues doy el ejemplo de tener mucho miedo, apanicarme, estar en esta situación, pues nuestros hijos van a decir, pues, y ellos, que puede ser que los vea más fuertes o más, con más posibilidades de enfrentar, los veo así, pues entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Es entonces muy importante que vayamos viéndonos a sí mismos, percibiéndonos a sí mismos, a sí mismas, y viendo qué estamos demostrando, qué estamos modelando a los demás, cómo estamos enfrentando, cómo estamos afrontando, porque bueno, pues es también a veces no solo el miedo de contagiarnos nosotros, que se contagien nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, sino miedo pues a morir, ¿no? Ese es el gran miedo, a morir, porque bueno, una gripa, una influenza, ya hemos vivido otras situaciones de adversidad y pues seguimos aquí y hemos logrado salir adelante. Sin embargo, este miedo a morir, pues así no estuviera pasando la pandemia, es un miedo muy frecuente en las personas. Uh-huh. Entonces, bueno, a quedarse solo, ¿no? A estar sola, a estar solo, a decir no puedo hacer nada, ¿no? A tocar esa impotencia y realmente una impotencia muchas veces ya de tipo neurótico, ¿no? Donde me veo sin posibilidad de actuar, cuando sí tenemos elementos, cuando ya tenemos recursos en los que sí podemos pues decidir tomar acciones en diferentes situaciones. La vida social se me va a acabar, voy a reprobar, qué tal si no termino mis estudios, qué tal si no puedo seguir una carrera, qué tal si la economía no permite hacer ya muchas cosas, qué tal si busco trabajo y no encuentro, una serie de miedos que puedo ir teniendo. Yo les estoy mencionando varios ejemplos, pero la verdad es que ustedes pueden ir escribiéndonos en el chat cuáles son sus miedos, independientemente de que sean reales o sean imaginarios. ¿Cuáles son? Al final es algo que si ustedes lo están sintiendo en el presente, pues es muy importante reconocerlos, porque es el primer paso, reconocer qué miedos tengo. Entonces, yo les pongo aquí un ejercicio que, pues, les voy a poner varios que hacemos aquí en los talleres, también lo hacemos en la terapia, en la orientación. Bueno, pues haz una lista de tus miedos. Si puedes identificar cuáles son los reales, pues escríbelos. Si puedes identificar la lista de los miedos imaginarios, bueno, pues también escríbelos. Yo pongo un ejemplo, como en el miedo real, miedo a estar expuesto al virus y contagiarse, ¿no? Entonces, en la realidad, si no tengo esas precauciones, pues a lo mejor niego y digo, no, no existe este miedo. Cabe la posibilidad de que no me proteja, que no tome las medidas y que ande saliendo, interactuando con las personas, tocando infinidad de cosas, sí me pongo en ese riesgo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, un ejemplo de miedo imaginario, el miedo al futuro incierto, porque muchas veces no es solo en esta pandemia de qué va a pasar, que sí es un miedo a la incertidumbre, a si vamos a regresar a la normalidad o cómo vamos a regresar, qué va a pasar con la economía del país, nuestra economía familiar, con los empleos, etcétera. Sin embargo, no sabemos, no podemos tener el futuro, no tenemos la bola mágica, en realidad es incierto, pero bueno, es un miedo que sí existe. Y aunque sea de nuestros pensamientos que alimenten más este miedo, pues lo tenemos en el presente, ¿sí? Entonces ustedes vayan haciendo una lista de esos miedos reales, de esos miedos imaginarios que se alimentan con muchos pensamientos negativos. Y bueno, este es otro ejercicio de reflexión, pero también es de hacer un listado de todos esos miedos que ya identificamos. Ahora lo que me voy a preguntar por cada uno de ellos, por lo menos de tres, los más fuertes o los más constantes, o hasta de uno, el que yo elija, porque es el más frecuente.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Y a lo mejor ahí me pongo en el extremo para realmente ver por qué me asusta tanto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya que lo tengo, ya que lo reflexioné, ahora tengo la posibilidad de cambiarlo. Tengo la posibilidad de que ya vi ese escenario de lo peor que puede pasar y ahora lo quiero cambiar. Y la propuesta es cámbialo y ahora ponlo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y tú, así como somos de fuertes para imaginarnos, para estar en la fantasía, ponle ahora todo lo que quisieras que sí pasara, lo mejor que tú quieres que pase ante esta situación. Cambia ese escenario e imagínatelo, pero todo diferente, pero a tu favor, a tu crecimiento, a tu bienestar. Muy bien. Ahora identifica esos pensamientos. Algunos ya los mencioné yo, pero ahora identifica los tuyos. ¿Cuáles son tus pensamientos negativos que alimentan ese miedo o esos miedos? ¿Qué te dices a ti misma, a ti mismo? ¿Y cómo lo reflejas? Físicamente, con las acciones. ¿Qué otros sentimientos se relacionan con esto? Y un ejemplo es, por ejemplo, no voy a poder con esta entrevista de trabajo porque estuve buscando trabajo y ya me citaron, ¿no? Y bueno, muy padre porque ya me citaron, porque hay una posibilidad de empleo, pero mi pensamiento me dice, no voy a poder con la entrevista de trabajo, no me van a dar a mí ese trabajo, o no cumplo con el perfil. Y empiezo a generar una serie de pensamientos que pues me van a impedir actuar favorablemente, porque pues ya de antemano voy con un pensamiento o pensamientos negativos. Pero lo que yo te voy a proponer, por ejemplo, en este ejemplo, es que igual como en el otro, cambies ese pensamiento a algo positivo, que sí te lo creas, que sí sea realista, que sí sea factible, que lo palpes, pero que también sea un pensamiento, pero positivo. Entonces tú puedes decirte a ti mismo, a ti misma, me preparé para la entrevista de trabajo y por supuesto que lo haré muy bien, porque llevo tiempo investigando la misión, la visión de esta empresa, llevo tiempo leyendo cómo es una entrevista, he practicado en el espejo, estoy con el conocimiento de mis competencias, de mis capacidades, sé que he tenido esta experiencia, etc. Entonces voy a decirme todas esas frases, todas esas ideas, esos pensamientos que sean realistas y positivos. Porque al final la pregunta es, ¿qué has dejado de hacer? ¿Qué oportunidades te has perdido por algún miedo? Y esas oportunidades y eso que has dejado de hacer, que en algún momento te iban a permitir tu crecimiento, tu desarrollo, hasta cosas simples, si estás en esta parte de la juventud donde estás queriendo a lo mejor tener una novia o tener un novio y no te atreves ni a hablarle o no te atreves a decirle o no sabes cómo y pues a lo mejor no te das esa oportunidad o que tienes que exponer en clase y a lo mejor prefieres reprobar esa materia antes de dar la clase a tus compañeros, que ahora dar la clase pues es en videoconferencia, por ejemplo, pero de todas maneras te están viendo y pues igual te puedes perder esa oportunidad. A lo mejor de investigar bien qué carrera vas a elegir porque no te has informado lo suficiente, no te has preparado para elegir. Y una serie de aspectos que te pueden llevar a frenarte, igual los adultos, a los papás, cuántas cosas no nos hemos permitido o no hemos hecho por el miedo, ¿sí? Miedo también puede ser a lo mismo, al ridículo, al abandono, a la soledad.
miedo a enfermarnos, miedo a que no nos salgan bien las cosas porque queremos quedar bien con los demás, etcétera. Ve conociéndote más y haciéndote ese tipo de preguntas. En cuanto a las creencias, pues simplemente hay creencias con respecto a la expresión de una emoción. Aprendimos, y muchas veces desde niños, a que es mejor tapar nuestras emociones, no expresarlas, que pues tener la posibilidad de la apertura de decir lo que sentimos. Y con respecto al miedo, pues hay varias creencias, como cuáles, como esto de tener miedo puede ser una debilidad. Entonces, mejor no expreses tu miedo porque te pueden criticar o ver debilucho, debilucha o te pueden atacar con él. O es mejor dejar a un lado tus miedos y mejor ponte a actuar. Esos son ejemplos y también, bueno, tener miedo es de perdedores. Son unos cuantos ejemplos en cuanto al miedo, cosa que no nos va a permitir expresarlo, el poder hasta identificarlo, porque vamos a tener pues esta presión o esta represión de ni siquiera poder saber que tenemos miedo, ¿sí? Y cubrirlo pues con otras emociones. Entonces, en lugar de reconocer que tengo miedo, pues a lo mejor me es más fácil mostrar enojo, ¿no? Entonces, me enojo y ya sí, ya disfrazo mi miedo. O la alegría. Estoy muy alegre para no demostrar que tengo miedo. O así la tristeza, ¿no? Entonces estoy triste, pero en realidad, bueno, tengo miedo. Y puedo hasta nombrar a lo mejor que sí estoy triste, puedo saber que sí estoy enojado, ansioso, pero no digo que tengo miedo o no lo reconozco. Ya otras creencias, bueno, pues que también tenemos y que también nos pueden provocar miedo, es debo tener éxito en la vida. Entonces, estamos en esa situación de qué es éxito, porque pues el éxito puede cambiar de una persona a otra. Para algunos, tener muchas cosas materiales es tener éxito, para algunos tener una buena relación familiar, comunicación, un buen trato, una buena vida en ese sentido de calidad, de tiempo, de calidad con los hijos, con los padres, donde podemos comunicar abiertamente los temas, eso es éxito. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de estas creencias porque son las que también nos llevan a pues no generar espacios, a no generar oportunidades, crecimiento. Y bueno, otra que es también tienes que ser mejor que los demás. Entonces, ahí me pongo en competencia, ahí me aprendí a que tengo que ser mejor, entonces estoy compitiendo, no conmigo mismo sí, o conmigo misma, sino a lo mejor compito con el hermano, con el amigo, con el compañero, y quiero ser mejor. Y si yo me pongo esos parámetros, voy a empezar a tener miedo a no dar, pues, pues sí, al máximo lo que esperan de mí. Puedo sentir siempre como esa sensación de baja autoestima donde no alcanzo las expectativas. ¿Por qué? Pues por supuesto que al competir siempre va a haber gente diferente, somos únicos, irrepetibles. Entonces, en esta forma única, no tenemos que compararnos con los demás, tal vez con nosotros mismos, en nuestras metas, en nuestros objetivos, e ir monitoreando qué tanto vamos creciendo en este sentido. Reflexiona entonces en dónde y cuándo se originó esta creencia, porque cuando podemos reflexionar esto y darnos cuenta que muchas de estas creencias ni siquiera son ya vigentes, no son de nosotros, son de nuestros modelos, de lo que aprendimos, de nuestras experiencias, depende de la etapa de vida que estemos, si somos los papás, pues ya a la edad que tengamos, pues ya tuvimos varias experiencias y pues muchas cosas de las que nos dijeron, de las que nos creímos, de las que nos tragamos, ¿no?
Ahora ya podemos ponerlas en duda y decir, bueno, yo ya no creo en eso, ya esto no es mi creencia, ya no está vigente. Y puedo entonces ya empezar a tomar decisiones de aspectos que vayan más con mi realidad, porque ya me estoy actualizando, porque ya veo que es más real para esta época de mi vida, ciertas cosas que favorecen más mi crecimiento, mi desarrollo, que me permiten avanzar y no me quedo estancado en cosas que quiero cumplir del pasado o que me creí del pasado o de hasta de experiencias que, bueno, pues ya hay que soltar. Entonces, esta emoción es normal, es parte del ser humano, como ya decíamos, es una de las emociones primarias, básicas, ¿sí? Entonces, pues es muy importante el miedo. Pero bueno, como emoción es rápida, es algo que nos va a permitir actuar, depende cómo sea la situación, si la vemos amenazante, bueno, vamos a dar respuesta rápida para salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve un sentimiento? Un sentimiento ya es cuando se vuelve prolongado, cuando está consciente, porque ya lo tenemos consciente de que es miedo, ya está identificado, pero se prolonga en el tiempo y se vuelve intenso porque lo vamos alimentando con nuestras creencias, nuestros pensamientos negativos. Esto va a hacer que empiece a afectar nuestra salud, no solo la física, también la mental y la emocional, porque a partir de que se va prolongando, pues ya hay otras emociones como frustración, impotencia, baja de ánimo, angustia, entre otras. Y bueno, el estrés mismo, que es un tema que ya, del cual platicamos, y que nos pueden ocasionar enfermedades o en su momento detonarlas, ¿no? Como las cardiovasculares o las degenerativas. Y bueno, pues hasta llevarnos a la muerte. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta si es el miedo mi amigo o hasta lo puedo convertir en mi enemigo, ¿sí? Bueno, entonces, si yo lo atiendo y ya se salió de mis manos porque ya se volvió prolongado, es algo que es insistente, permanente, continuo, pues tengo que recurrir a los especialistas porque es muy importante atenderlo. Bueno, algunas recomendaciones para no estar como aprendimos afuera de nosotros, viendo lo que esperan los demás de mí, lo que tengo que hacer, los deberías, debo esto, debo aquello, sino estar más conectada o conectado conmigo mismo, con mi vida, para tener más autoconocimiento y tener forma de ver más opciones de cómo responder. Estar en el aquí y el ahora, pues es muy importante, ¿sí? Percibirme y aceptar lo que estoy sintiendo, identificarlo, palparlo, escucharlo, darle atención. Uh-huh. Y bueno, una técnica que se ocupa para estar en el aquí, en el ahora, en nuestro presente y regresar a nosotros y no necesariamente estar todo el tiempo afuera, sino desde nosotros, sin abandonarnos, estando presente, bueno, ya podemos también ver afuera, tener contacto con lo que nos rodea, pero con nosotros mismos, poniéndonos atención. Una forma de regresar a ponernos atención es la respiración. Entonces, cuando yo tomo aire y puedo ver y observar cómo o hasta dónde entra el aire, porque se recomienda que sea profundo para que oxigenemos. Y si estamos en una situación de miedo, pues con más razón, a veces nos privamos de respirar adecuadamente o en ansiedad. Se recomienda, bueno, inhalar profundamente en 4 tiempos. Entonces, inhalo 4 tiempos. Detengo la respiración 4 tiempos y exhalo, dejo salir el aire en 4 tiempos. A veces hay variaciones, hay quien dice 3 tiempos, bueno, yo aprendí esta de 4 tiempos y
tienes que ir observando cómo entra el aire, porque este aire tiene que ser hasta tu estómago. Entonces tú puedes observar cómo tocando tu estómago, cómo se infla cuando entra el aire y se desinfla cuando sale el aire. Y poner esa atención te va a hacer estar contigo mismo. Igual que ritmo tienes al respirar, de tal forma que lo personalices y se haga adecuado a ti. Otra recomendación, y es una técnica de la programación neurolingüística, es en lugar de verte disociado cuando estás en ese miedo, es verte integrado, asociado. Entonces, es tu poder identificar que estás integrando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, como esa congruencia, no en la que estás pensando una cosa, sintiendo otra, pero haces todo diferente a eso, ¿no? Entonces aquí es esa congruencia de que estoy pensando y evaluando lo que voy a enfrentar, qué opciones tengo, qué emociones están surgiendo, tenerlas conscientes y poder tomar acciones asertivas, adecuadas a lo que realmente yo puedo enfrentar o cómo lo voy a enfrentar, si es necesario o tengo que retirarme si es que estoy sintiendo esta situación amenazante. O si tengo que pedir auxilio, pues pedir auxilio. Entonces tengo que tomar en cuenta mis redes de apoyo, tengo que tomar en cuenta, vamos a dar algunos teléfonos para pedir ayuda, pero que me permita, bueno, estar en autocontrol de la situación. Entonces, esta técnica se refiere también a esta parte donde te imaginas tú en el cine viendo esta parte de tu vida donde te da miedo, donde está esta situación de miedo, y te la imaginas en blanco y negro. Vas a revisar como todo lo que pasa, el contexto, tú eres la protagonista o el protagonista, qué haces, cómo reaccionas, qué pensamientos vienen a ti. Y entonces, bueno, ya que lo tienes bien ubicado, que ya viste esta película, ahora te vas a imaginar de nuevo en esta cabina, pero tú como el que tienes la posibilidad de pasar esta proyección, de modificar esta película y que pues la vas a cambiar y la vas a armonizar a tus pensamientos positivos, a tus creencias realistas y positivas, a tus emociones, pero estas emociones agradables, donde te sientes con posibilidad, motivado, motivada, con esta alegría, con esta capacidad, y vas a cambiar esta película. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, vas a cambiar los escenarios y este escenario, pues de esta película, lo vas a cambiar totalmente a tu favor, para que también los resultados vayan en esa línea a tu favor. Muy bien. Otras recomendaciones rapidísimas es, bueno, pues una, seguir las indicaciones de los profesionales de la salud, regresando a estos momentos de vida en los que estamos pasando, seguir las recomendaciones oficiales, porque muchas veces tenemos pues los rumores o tenemos las noticias falsas o lo que dice el vecino, lo que dice el amigo, y que a veces son creencias e ideas que nos formamos por estos miedos de lo que vaya a pasar o de lo que está pasando. Se recomienda pues también cambiar estas rutinas y darnos cuenta cuánto tiempo estamos ocupando en estos miedos que son más de la imaginación, que no van apegados a la realidad, que nos están llevando más al pasado, al futuro, y que no podemos hacer nada, solo podemos hacer algo, actuar, tomar decisiones, tener acciones en nuestro aquí, en nuestro ahora, en nuestro presente. Entonces, bueno, tener en cuenta que si yo estoy en esos pensamientos negativos, que se me vuelven obsesivos, o sea, constante todo el tiempo, voy a ocupar tiempo, espacio, lo cual podría ocuparlo en otras cosas que me beneficien más. Pues una de ellas como conversar con la familia, hablarle a un amigo, tener conversaciones pues más de cuestiones de alegría, de cosas positivas. Acuérdense que pues muchos aprendimos a estar más en lo que no tenemos, en lo que no hay, en lo que quisiera, en lo que hubiera.
y no en lo que tengo, en lo que las posibilidades que sí hay, en las capacidades que sí tengo, en la familia que está conmigo, las personas que son mis redes de apoyo, mis amistades. Y bueno, entonces también hacer cosas para nosotros, para estar bien, porque si estamos atendiendo las cosas mentales, las emociones, pues también tenemos que atender las cosas físicas y entonces se recomienda pues alguna actividad física, la que podamos hacer en casa o a veces podemos salir a caminar, pero bueno, sin ponernos en riesgo, con todas las precauciones, leer un libro, no sé, a lo mejor meterme a tomar un curso, estar en una conferencia, actividades agradables, cosas que me gusten. Entonces, si me conozco más, por eso esta invitación a conocerte, bueno, pues puedes elegir de una forma más adecuada. Ya decíamos, no preocuparte demasiado, porque preocuparse, dicen, ocúpate más que preocuparte, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer también ejercicios de relajación, ya decíamos las respiraciones profundas, y en un momento dado, si ya tenemos un tratamiento, alguien ya tiene su tratamiento con algún psicólogo, psicóloga o ya de tipo psiquiátrico, bueno, pues continuar con este. Ahora pues de tipo de videoconferencia, porque bueno, pues más que presencial, ahora es con videoconferencia. Ya decíamos no dejarte llevar por falsas noticias. Y bueno, también esta posibilidad de ser solidario y si puedes ayudar a las personas mayores, llevándoles algo a tu propia familia, a nuestros adultos mayores, o a un vecino, o a un familiar, o a algún amigo que tiene, pues, o no tiene la posibilidad de salir y tú puedes de repente llevarle algo o ayudarle de alguna forma, pues es algo que va a ser muy satisfactorio en lo personal. Y bueno, ya como conclusión es de ninguna forma negar la emoción. Siempre lo que se recomienda es aceptarla, comprenderla, escucharla, en este caso el miedo, porque bueno, aunque sea de algo aprendido, aunque sea algo del pasado, del futuro, o sea del presente, tenemos que revisar a profundidad qué está pasando. eh, Realmente el miedo es parte importante de la vida, nos informa, nos previene, nos ayuda a tomar decisiones cuando estamos asumiendo que algo está pasando que nos detona este miedo. Y hacerle caso para ver qué nos está informando, qué nos quiere decir el miedo, de qué tenemos miedo. Entonces, eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y pues dejar de tener miedo al miedo. Uh-huh. Y bueno, ya decía yo, no negarlo y estar en el cuerpo, porque el cuerpo es el primero que nos va a ayudar a identificar que algo está pasando. Entonces, hacerlo consciente, poder decir, pues tengo miedo o tengo angustia o ansiedad o la emoción que esté presente. Invito de nuevo al autoconocimiento, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más consciente, a pegarnos más a nuestra realidad y a tomar acciones en el aquí, en el ahora. Y bueno, aquí ya son algunas opciones de ayuda gratuitas. Una es de la Secretaría de Salud, otra es de Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y otra es de la Facultad de Psicología. Por lo menos esas tres, porque hay más que ya no pusimos aquí, pero bueno, por lo menos estas ustedes pueden tomarlas muy en cuenta si necesitan ayuda. Y bueno, aquí algunas referencias bibliográficas para quien quisiera pues ahondar más en el tema y quisiera revisar pues qué pasa con estos miedos de diferentes autores. Y aquí unas ligas de interés para revisar, pues están interesantes, escuchar. De lo de Internet siempre hay que tener cuidado de tomar solo lo que nos sirve, no creer todo tal cual, también tener un poquito de cuidado con esto, razonarlo, ver mucho más, investigar y ver pues las que son de confianza, pero bueno, hay que revisar algunas. Y bueno, por lo pronto, en esta sesión de exposición es hasta ahorita lo que sería importante comentar. Termino aquí mi presentación
Y bueno, somos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y estamos aquí para orientar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth Montaño, por esta exposición y este trabajo que usted nos está presentando acerca de los miedos, porque bueno, pues es muy importante saber que bueno, pues es algo natural que tenemos nosotros en esta vida, pero bueno, pues saber enfrentarlos, saber conocerlos nos va a ayudar a manejarlos y a saber que, bueno, pues en algún momento estos nos van a ayudar a tener esa gallardía para poder enfrentar todo lo que se nos venga. Así es. Sí, y bueno, pues nosotros durante todo este momento que estuvimos con usted, hubo muchos comentarios, incluso hasta yo diría que estuvimos teniendo catarsis en el chat con esta exposición, maestra, así es que, bueno, pues si gusta, podemos pasar a, a los comentarios y a las preguntas que nuestro público amablemente nos ha hecho para que podamos enfrentar nuestros miedos juntos. ¿Qué le parece? Así es, con mucho gusto. Bueno, pues primero vamos a saludar a Claudia Ailuardo, que nos está viendo, también a Dora García, a Virginia Jandete, que nos saluda desde el CCH Vallejo, a Iskandar Stone, a Karina Aguilar, que nos ve del Colegio de Bachilleres Plantel 156, El Corralito de Chiapas, a Mari Isa, también a Wendy del COE, a Luz María Bravo, a Silvia Camacho, a Dora García, también a Luis Alberto Zúñiga, a David Balmaceda, Mauricio Velasco, Erika L.O., buenos días, ella nos ve de EPOEM 148, a Ricardo Alcántara, a Juan y Flor Brujos, que también nos está viendo de Poems 148, Alicia Lozano, Olga Elizabeth, profesora, también orientadora de Poems 148, Justina Mariana Sánchez, ella nos expone que ella tiene mucho miedo a enfermarse ahora con esta cuestión del coronavirus. Bueno, pues yo creo que compartimos, ¿verdad? Sí, Muchos sí, sí. este miedo en esta época, no es un miedo que sea irracional, sino al contrario, bueno, pues yo creo que muchos compartimos contigo, Justina, este miedo. Luis Alberto Zúñiga, saludos desde Chiapas. Jazz Shinoa, buen día, ella nos ve desde Tuxtla Gutiérrez. Maribel Roa, Alicia Hernández, Darani Abarca Ruiz, Mireya Monreal, también Maribel Roa, Alex Rodríguez, Jorge García, Guadalupe Barragán, ella nos comparte su miedo a la oscuridad. También Maribel Roa nos dice, el miedo es bueno, pero si no lo controlas puede ser nocivo y peligroso. Guadalupe Reyes, miedo a los fracasos, ella dice que tiene miedo al fracaso. San L. Cotero, miedo a la inseguridad en las calles. Saludos a Arriaga Agustiniano de EPO 148, Gabriela Fuerte, Mariana Pérez, Michelle Díaz, todos ellos nos ven de EPO 148 en Chiapas. Guadalupe Reyes, ella dice que tiene mucho miedo a la pandemia del COVID-19. Jared Martínez, EPO 148, también Guadalupe Reyes, miedo a la pandemia del COVID. Pues es un miedo, maestra, que bueno, pues es generalizado y lo compartimos varios. ¿Qué nos pudiera decir acerca de este miedo al COVID? Pues que es muy real. De hecho, pues estamos, qué bueno no negarlo, qué bueno reconocer que sí está pasando.
Si escuchamos las noticias oficiales, pues nos van dando un panorama, ¿no? De los contagios, de cómo están los hospitales, de los fallecimientos, pues de los posibles o probables personas que ya pueden estar en riesgo. Es real lo que estamos viviendo. Y no solo eso, pues vino a cambiarnos la vida. Entonces se nos junta no solo el miedo por sí mismo a un virus que pues el porcentaje, como comentan, es alto de los que pueden salir con bien de este virus y se contagian, sino es alimentar este miedo a que nos contagiemos y nos lleve a la muerte. Realmente ese es el miedo, porque si pasáramos por este contagio y bueno, saliéramos adelante y bueno, pues ya hasta tenemos inmunidad, yo creo, si ya como vacuna, ¿no? Pues ya salimos de esto, de esta enfermedad, ya salimos con bien, pero siempre el miedo es a que se agrave y a que pues pueda pasar algo mayor de nosotros mismos y nuestros familiares. Por supuesto que es muy difícil lo que está sucediendo y es muy comprensible el que tengamos miedo. Uh-huh. Sí, precisamente Juan y Flor Brujos Alcántara dice, el único miedo que siempre he tenido es perder a cualquiera de mis hijos, ese es mi mayor miedo. Entonces, bueno, pues es un miedo también hacia perder la familia. Así es, y la realidad que mientras no tengamos a alguien cercano que le esté pasando, pero cuando ya tenemos personas cercanas, familiares, amistades, en el que sabemos que ya hubo quien falleciera, que vamos perdiendo algún ser querido, pues para empezar les doy mi más sentido pésame y pues qué difícil estar pasando por estas pérdidas, porque ahora no solo llevar nuestro miedo a esta enfermedad, sino el duelo por el que las personas pueden estar pasando, pues también es muy, muy duro, muy difícil. Mai Riri dice, me pongo muy nerviosa de salir y prefiero no hacerlo. Entonces, bueno, pues ahora esta nueva normalidad también nos va a hacer enfrentar otros miedos, maestra. Así es, y pues si la indicación es de preferencia, si no tenemos a qué salir, pues no hay que hacerlo. Eh, ya cuando todo esto vaya cambiando y lleguemos a otro tipo de normalidad, donde a lo mejor nos vamos integrando poco a poco, como nos vayan diciendo, solo tengamos en cuenta que no estemos alimentando con pensamientos, creencias o cosas que escuchamos negativas porque no nos favorecen para tomar buenas decisiones. Y hay cosas que sí tenemos capacidad para afrontar, que sí tenemos ya recursos, herramientas. Solo hay que recordar en qué otros momentos o cómo lo hicimos para salir de alguna adversidad, de alguna situación que nos daba miedo y que salimos adelante. ¿Cómo lo hicimos? Eso quiere decir que ya con el tiempo vamos adquiriendo formas y opciones, herramientas, recursos para poder afrontar y que no se convierta en una cosa, en un miedo negativo o un enemigo, que se convierta en un miedo que es nuestro amigo porque nos alerta. Sí hay que tomar medidas de precaución cuando salimos, sí hay delincuencia, sí existen muchas cosas, pero hay que tomar precauciones y estar alertas y, bueno, tener cuidado en todo momento, pero que no nos frene a realizar nuestras acciones, a actuar cuando lo tengamos que hacerlo. Uh-huh. Guadalupe Barragán nos comparte miedo a la oscuridad. Justina Mariana Sánchez, miedo a enfermarme. Silvia Gómez Torres, felicidades, muy buen tema. Nena de Barragán, miedo a enfermarme y también mi familia. También Pilar Barrios nos dice, interesante tema y suele suceder de todo lo que aquí se está platicando. Y ante el COVID se tienen muchos miedos de diferente tipo, nos acarrea muchos miedos. En Guadalupe Coutinho, buenos días, un tema interesante para trabajar con los padres en nuestros planteles.
Silvia Gómez Torres, extraordinario tema, la verdad. Gracias por esta charla. También a nosotros nos sirve como docentes y como padres de familia. También Miriam Herrera, madre de familia de Poem 148. Shuna Bider dice, definitivamente el miedo es un enemigo que no nos permite crear y ser lo que deseamos. Es importante saber cómo contrarrestarlo. Efectivamente, por eso dábamos recomendaciones y hasta fui reiterativa, repetitiva en los pensamientos negativos, en las creencias, en los escenarios negativos, que pues mucha gente ya es como costumbre, ¿no? Estar en lo negativo. Nos va a ir mal, esto se va a acabar el mundo, esto es ¿no? El fin del mundo, etcétera, o simplemente a veces hasta dejar de ver nuestras capacidades, nuestras posibilidades, ver que ya tenemos forma de afrontar, de gestionar este miedo y nos alimentamos con todo eso. Entonces se contrarresta cambiando esos hábitos, porque sí se vuelve costumbre, se vuelve hábito. Ya nos manejamos como pez en el agua, en estar viendo lo negativo o estar en los pensamientos negativos. Entonces, los ejercicios que ustedes pueden retomar viendo la presentación, realícenlos, pongan a hacer su lista de miedos, conviértalo cada uno de ellos en un pensamiento positivo, realista, que te lo creas, ajá, porque no es solo decir no puedo y lo cambio a positivo, sí puedo, porque aunque diga sí puedo, igual y no me lo creo. Entonces tengo que decir sí puedo porque en otros momentos he logrado, he tenido cosas satisfactorias, me he sentido muy capaz. Entonces, claro que puedo porque además voy a preparar, voy a informarme, voy a hacer diferentes acciones, lo cual me lleve a sentir más confianza en mí mismo, en mí misma. Es ir identificando e ir cambiando por escenarios positivos y realistas. Uh-huh. Leticia Rosa Solvera nos está viendo es de Prepa 6, psicoorienta. Ruiz, buen día desde el Estado de México, padres de familia del CCH Vallejo Vespertino pregunta, ¿los miedos entonces son todo un conjunto de emociones? Sí, sí, porque se va relacionando con otros miedos. Por eso decimos miedo al miedo. Se va relacionando también cuando tenemos miedo con la ansiedad, por ejemplo. Ajá, miedo a cosas futuristas, catastróficas. O se va con la depresión, por ejemplo, miedo a cosas del pasado. Y bueno, también con la impotencia, por ejemplo, ¿no? De no siento que no puedo con esto, me paralizo, me bloqueo. Igual, pues así, si vamos pensando, pues surgen otras emociones. Ya decía yo, hay quien disfraza su miedo con el enojo o con la tristeza o con la alegría o con cualquier otro y tienen miedo a tocar el miedo, ¿no? A enfrentarlo, a reconocerlo. Sí se relaciona con otros. Uh-huh. Ali Valadez, ¿podría pasarme esta presentación? Es muy interesante. La subiremos entonces, maestra, para que Sí, tengan esta presentación y con toda esta información. así es. Se queda grabado. Virginia Jandete dice, en mi infancia no tenía miedo a las arañas, pero me surgió una desagradable experiencia. A mi padre lo picó una araña violinista y se vio afectada su salud. Desde ese momento me surgió el miedo a las arañas. Esta experiencia me dejó grandes enseñanzas. Así es, pues es una experiencia que su papá vivió y en el momento ha de haber sido muy desagradable y fue real. El punto es que conforme pasa el tiempo, digamos, hay que tener precauciones si es que ella está expuesta en el lugar donde vive a este tipo de arañas, hay que tener precaución, pero bueno, no podemos dejar toda nuestra vida en ese tipo de miedos, sino solo tener precauciones.
Ujú. Guadalupe Reyes, me interesa mucho esta presentación, me la pueden proporcionar, por favor. Guadalupe, se queda esta videoconferencia en este muro, así es que, bueno, pues cuando tú gustes la puedes consultar, seguir consultando las veces que tú quieras. Chofi, Sofía, buenos días, muchas gracias por sus conferencias. Marta Escalona, eh, ella nos ve, ella es de EPO 148. Olivia Gil, hola, buenos días, muy buen tema. Soy madre de familia y es un tema muy, muy interesante. Erika Olvera, excelente información. El doctor Germán Álvarez, interesante y valiosa información. Muy buena exposición. Gracias, Felicitaciones a la maestra Montaño. gracias. Maribel Roa, excelente conferencia, gracias. ¿Seguirán las conferencias o solo es por la pandemia? Y bueno, pues aquí tenemos un mensaje de la coordinadora del Centro de Orientación Educativa y ella, bueno, pues nos dice que estas conferencias seguirán, estimada maestra, dice la maestra Wendy Bautista, no será la última vez que continuemos apoyándolos. Cuenten con nosotros, Escuela para Padres seguirá. Podrán enviarme sus datos para contactarla y enviarle nuestra oferta e invitaciones, por favor. Deben escribir a dgoae.coe@unam.mx para que se les dé más información para todos aquellos que se interesan en tener más información sobre la escuela para padres. Repito, de goae.coe@unam.mx. Aquí en este chat vamos a tener esta información para que ustedes puedan comunicarse con la maestra Wendy Bautista y bueno, pues nos siga dando información y nos siga brindando esta escuela para padres que bueno, pues para todos ha sido de gran interés y también pues de gran ayuda con estos temas tan interesantes como el que hoy vimos de enfrentarnos a nuestros miedos. Seguimos entonces. Dice Erika Olvera, la videoconferencia queda grabada en la página. Efectivamente, Erika, vamos a tener esta videoconferencia aquí en el Facebook de Orientación y Atención Educativa para todos ustedes. Olga Elizabeth de Poem 148 agradece sus valiosos temas y aportaciones para los padres de familia, haciendo que este programa sea de los más importantes en las escuelas, generando la integración escuela, padres, alumnos y recordar que aunque es un tiempo de miedos, debemos pensar positivo para mantener una buena salud. Gracias a la maestra Elizabeth Montaño por su excelente tema. Gracias. Gabriela Cabrera, felicidades. Eli, realmente este es un tema que hoy nos atañe a todos y que si nos descuidamos puede avasallarnos durante esta pandemia. Gracias por tus aportaciones. Gracias. Así. Olivia Castillejos, muchas gracias. David Tejeda, gracias por la información. Xochil Castellanos, gracias por compartir un tema que muchos están experimentando. Guadalupe Reyes, muy buen tema, muy acorde a la situación que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia que hay a nivel mundial. Muchas gracias, felicidades. Guadalupe Araceli Nieto, muchas gracias, profesora Elizabeth. Esta información nos ayuda mucho a afrontar precisamente nuestros miedos. Conde de Montecristo, gracias por la información. San Cotero, muchas gracias por la información. Aurora Galmes, muchas gracias por esta información. Karina Magallanes, excelente información para tomar en cuenta en esta contingencia. Eday, muchas gracias, muy interesante. Ruth Méndez, felicidades. Elizabeth, un tema muy importante en nuestros tiempos. Jazz Salazar, Dana Paola, nos ven de EPO 148. Evelia Valdovinos, gracias por la información. Felicidades a la maestra Elizabeth Montaño. Araceli Gracias. Nieto, muchas gracias por esta información. Nos ayuda también a afrontar nuestros miedos. Mariel PG, gracias por el tema. No había visto la opción de analizarnos.
de analizarnos y de analizarlos. Crecimos con la idea de que era debilidad sentirnos con miedo. Sí. Dice Wendy Coe, gracias, gracias maestra Elizabeth, gracias por la información y ayudarnos en la familia. Felicidades. Dora García, felicidades, un tema muy interesante, muy ad hoc con la época que vivimos en estos momentos. Es muy interesante, dice Silvia Camacho, reflexionar sobre este tema en estos tiempos. María Ger, muy buena información. Excelente tema, Karina Aguilar. Elsa de la Rosa, muchas gracias por la información, maestra Elizabeth, es de mucha utilidad en el diario vivir. Maxi Yáñez, el Departamento de Orientación de la Escuela Preparatoria Oficial 148, les agradecemos su trabajo a lo largo de todas las sesiones. Es una información fundamental y de gran ayuda a los padres de familia de nuestra comunidad escolar. Jenny Rojas, gracias por todo este apoyo. EPO 148 hemos aprendido muchas cosas nuevas y el temor es a no volvernos a encontrar con las personas que amamos y nos dan energía para seguir adelante. Y bueno, Alicia Hernández, el miedo no es malo como muchos piensan. Por el contrario, si lo colocas de tu lado, te ayuda a hacer cosas positivas que no te imaginas. Claro. Sí, nos motiva, ¿no? Al final es un motor. Así es. Maestra, pues con esto terminamos estos comentarios. Y bueno, pues no sé si usted nos quiere dar alguna conclusión o un mensaje final para despedirnos de esta transmisión. Muy bien, pues invitarlos a que las emociones, en este caso el miedo, que puede ser muy fuerte a diferentes cosas, en este caso, pues ahorita la pandemia, no lo neguemos, realmente es un amigo, como todas las emociones. Nosotros podemos convertirlo en nuestra contra cuando lo alimentamos pues con aspectos negativos, ya sea que aprendimos o que solitos alimentamos. La invitación es a reconocer la emoción, en este caso el miedo, y procurar hablarlo, expresarlo, pues a quien le tengan confianza, y si no abrir, los padres tenemos a veces la oportunidad de abrir estos canales de comunicación con nuestros hijos, entonces dar espacios donde nos sentemos y escuchemos, ya sea juntos o a cada uno de ellos, los que tienen más de un hijo, y bueno, los que no tienen hijos, pues también si son una pareja, comunicarse con la pareja y poder decir de que hay miedo, de que tenemos miedo, o con un familiar o con un amigo. Hablarlo nos ayuda mucho porque en la medida que nos escuchamos a sí mismos, hasta acomodamos, ubicamos y podemos identificar y podemos, junto con otros, como decías tú, Marina, entre todos, podemos ir gestionando, manejando, darle un adecuado manejo a nuestras emociones, en este caso al miedo. Y pues se nos ocurren ideas y las personas nos podemos ayudar unas con otras. Entonces, bueno, pues estamos para orientarlos. La UNAM está siempre contigo, de GOAE te orienta y pues a sus órdenes y a su servicio. Un último comentario, maestra Elizabeth, la maestra Xochil Castellanos nos dice, ¿sería posible abordar el tema para las y los jóvenes con propuestas prácticas de la Escuela Nacional Preparatoria? No entendí bien, que si sería fácil que ellos propongan. No, si se pudiera nuevamente dar el tema ahora enfocado a los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria, con Ok. unas propuestas, sí, una propuesta Sí, sí, práctica para ellos. sí, cómo no. Sí, sí, efectivamente, pues esta fue escuela para padres. Definitivamente lo podemos hacer dirigido a estos jóvenes que sí requieren, pues escuchar muchas palabras y mucho conocimiento y
pues sí, hasta dinámicas prácticas para que ellos las lleven a cabo y pues se sientan con más posibilidades de afrontar y de hacer un buen manejo de sus emociones. Claro que sí, con gusto. Pues muchísimas gracias, maestra Elizabeth Montaño, por este tema. Nosotros, bueno, estamos a punto de terminar esta transmisión y bueno, pues no me queda más que, bueno, pues invitarlos a que estén pendientes en este Facebook de orientación y atención educativa. Ya nos dice la maestra Wendy, coordinadora del Centro de Orientación Educativa, Wendy Bautista, que Escuela para Padres no va a terminar, va a continuar. Entonces, estén al pendiente, visiten también nuestra página, estamos en www.dgoae.unam.mx, donde estaremos informando sobre este tipo de conferencias, estos ciclos que se están organizando en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, no solamente con temas de orientación educativa, sino también escuela para padres. Así es que visítenos www.dgoae.unam.mx. Y bueno, les recuerdo el correo electrónico para estar en contacto también con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, es dgoae.unam, no es cierto, dgoae.coe@unam.mx. Lo vamos a dejar en este chat, todos estos datos para que ustedes puedan seguirnos, puedan seguir todas las actividades que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para ustedes. Por el momento nos despedimos de este ciclo de Escuela para Padres, pero no sin antes enviar un abrazo a los y las personas que nos acompañaron, los maestros, los alumnos que estuvieron al pendiente de todos estos temas y que esperemos que hayan sido de su interés y de gran ayuda. Y también todos aquellos que participaron en este chat, todos aquellos que nos comentan y nos dan sus reacciones, y a todas sus familias, a todo el público, por favor, cuídense mucho, la UNAM no se detiene, así es que ustedes pueden quedarse en casa tranquilamente teniendo toda la información y toda esta serie de actividades que la UNAM ha preparado, y también la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, a todos esos padres de familia que nos han seguido a través de este ciclo de orientación, les pedimos que sigan pendiente y que sigan con nosotros, porque nosotros aquí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa podemos apoyarlos. Así es que, pues, muchísimas gracias por habernos seguido, a Escuela para Padres del CCH Vallejo, a todos los padres de familia del Colegio de Bachilleres, a todos los maestros interesados en estos temas para poderlos replicar a sus alumnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho. La UNAM no se detiene y está con ustedes para apoyarlos. Así es que muchísimas gracias. No me queda más que despedirme de este ciclo de conferencias. Nos veremos pronto. Esperemos vernos pronto nuevamente por esta vía. Así es que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Escuela para Padres.